Padre, queremos darte gracias, infinitamente gracias por el tiempo que nos das para apartar este lugar en nuestras vidas, Señor, y asistir a este lugar que nos anima y nos exhorta a aprender de tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Esa es la razón por la cual estamos aquí, Señor. No hay otra razón. Tú eres el centro de todo lo que hacemos. Tú eres el centro de nuestra adoración. Tú eres el centro de nuestra palabra, de nuestro estudio. Tú eres el centro de nuestra comunión. Y es por eso, Señor, que te alabamos y te honramos en este momento. Y te damos gracias por darnos el inmenso privilegio de reunirnos como tu cuerpo. Y no solamente nosotros, Padre, sino en muchos otros lugares, en México y a nivel mundial, Padre. Tu nombre es honrado, tu nombre es exaltado, tu nombre es glorificado en este mismo momento. Entonces, Señor, pedimos, Padre, que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Edifica tu iglesia, edifica tu cuerpo a través de tu palabra. Lo pedimos, oh Dios, en tu santo nombre. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a hablar un poquito acerca del ejemplo del Señor Jesús en la oración. Todos nosotros reconocemos la importancia de la oración, ¿verdad? Ninguno de nosotros podría decir, no es importante la oración. De hecho, todos decimos, es importante la oración, sí, pero la verdad, ¿cuántos realmente oramos como debe ser? Es por eso que el Señor Jesús nos dejó un buen ejemplo de lo que implica una vida de oración. Y es por eso que como el Señor Jesús nos dejó un buen ejemplo de oración, encontramos un pasaje en Lucas capítulo 11, versículo 1, que dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué interesante esto, ¿verdad, hermanos? Si el Señor Jesús entrara en esta mañana y estuviera aquí en medio de nosotros, ¿qué le dirías tú al Señor Jesús que te enseñara? Probablemente yo le diría, Señor, enséñame a hacer los milagros como tú hacías esos milagros. O enséñame a amar a la gente como tú lo amabas. O enséñame a predicar la palabra como tú lo predicas. O enséñame a lavar los pies de los demás como tú lo hiciste. Muchas cosas podríamos decirle al Señor Jesús que nos enseñara, ¿verdad? Pero decirle al Señor que nos enseñe a orar. Qué interesante que los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué le dijeron eso los discípulos al Señor Jesús? ¿Saben por qué, hermanos? Porque los discípulos veían una relación directa entre el testimonio, entre el ministerio del Señor Jesús y la oración. Entre más se entregaba el Señor Jesús al su ministerio aquí en la tierra, más tiempo pasaba en la oración. Entonces los discípulos, al ver que el Señor Jesús hacía esto, hacía aquello, hacía lo otro, se metía con la gente, hacía cualquier cantidad de cosas, inmediatamente ellos veían que el Señor Jesús pasaba tiempo en la oración. Y es por eso que algo llamó la atención de ellos. Y le dijeron, Señor, oye, enséñanos a orar como tú lo haces. Y no solamente eso, Señor, sino que también, miren lo que dice la palabra. No solamente tú enséñanos a nosotros, porque nos hemos dado cuenta que Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, la oración, hermanos, es parte fundamental de todo proceso de discipulado. Nosotros debemos decirle al Señor que nos enseñe a orar, pero también nosotros como hijos de Dios debemos enseñarle a nuestros discípulos a orar, porque esto es lo que los discípulos le dijeron al Señor Jesús. Señor, pero mira, Juan le está enseñando a sus discípulos a orar. También queremos que tú nos enseñes a orar.
La oración es fundamental, hermanos, en nuestras vidas. Nosotros queremos ser una iglesia que ora, una iglesia que adora, una iglesia que busque el rostro del Señor. Eso es lo que nosotros queremos hacer, hermanos. Dios nos da la oportunidad de aprender. Es parte del discipulado. Yo aprendo de ustedes cuando yo los veo. Igualmente ustedes aprenden de mí. Espero que algo aprendan, ¿verdad? Pero ustedes aprenden de mí cuando ustedes me ven. Independientemente de lo que sea, cosas buenas, tal vez cosas que no son buenas. Pero ese es el proceso del discipulado. Yo veo algunas personas y aprendo de ellas. Qué importante, hermanos, es que nosotros podamos identificar personas piadosas en nuestras vidas con las cuales nosotros podamos decir, yo quiero ser como este hermano, yo quiero ser como esta hermana. Es importante identificar esas personas en nuestras vidas, porque es parte del discipulado. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Pero para poder hacer eso, hermanos, se necesita tener ¿qué? Mucha humildad. Saber que mi hermano, a pesar de su edad, a pesar de sus conocimientos, a pesar de lo que sea, a pesar del tiempo que lleva en la iglesia, mucho o poquito, tiene que enseñarme a mí. Igualmente también yo debo estar dispuesto a aprender de otras personas. Es parte del discipulado. La oración es fundamental, hermanos. Y eso es lo que pasó con los discípulos y el Señor Jesús. Ellos veían una relación directa entre el tiempo o entre la vida de oración del Señor Jesús y su testimonio. Y obviamente también, hermanos, el discipulado se presenta en el diario vivir. En el diario vivir de la gente, con las personas con las cuales nosotros convivimos. Y eso fue lo que pasó con el Señor Jesús. Miren lo que dice aquí en Marcos capítulo 1, versículos 29 al 35. Al salir Jesús de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre. Y ella entonces le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Increíble, hermanos. Eso es algo asombroso, eso es algo impresionante para mí, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Que el Señor Jesús llega con Pedro, dice también con Andrés, con Jacobo, con Juan, llegan a la casa de Pedro, encuentran a la suegra de Pedro que está enferma, que está allí delicada de salud, y entonces le dice el Señor, ayuda aquí a mi suegra. Algunos dicen que por eso fue que Pedro negó a Jesús, porque no voy a mencionar eso, ¿verdad? Aquí me apedrean algunos. Pero el Señor Jesús se acercó a la suegra de Pedro y la sanó. Y solamente con hacer eso, ¿saben qué, hermanos? La fama del Señor Jesús comenzó a regarse en esa ciudad de manera impresionante. Por eso dice, ¿verdad? Cuando llegó la noche, el sol se puso y le trajeron todos los que tenían enfermedades. ¿Se pueden imaginar aquí a nuestro pastor Raúl haciendo milagros? El hermano Raúl aquí sanando personas. ¿Qué es lo primero que vamos a sacar nosotros? Vamos a llamar a toda la gente, a mi tío, a mi mamá, a mi hijo, a cualquier persona para que venga, porque el hermano está haciendo milagros. Y en cuestión de horas, ¿sabe qué va a pasar? Aquí, esta calle se va a llenar de gente. ¿No es así? Cuando alguien llega a saber, no, están haciendo milagros, mira, están sanando leprosos, ciegos, personas con cáncer, personas con diabetes, personas con cualquier problema, los están sanando allá en la colonia Cafetales, ¡vamos! No, hermanos, Chihuahua se nos viene encima. Pues eso fue exactamente lo que pasó aquí. Exactamente lo que pasó en este lugar. Dice que cuando llegó la noche, el Señor sanó a muchos enfermos y endemoniados. Y dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y es el versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Qué privilegio esto, hermanos. Claro, los milagros del Señor en aquel entonces era para confirmar que Él realmente era hijo de Dios. Pero miren lo que pasó, hermanos.
El Señor parece que estuvo trabajando bastante, ¿verdad? Pero lo siguiente dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué comenzó a hacer el Señor? A orar. Qué interesante, hermanos. Muy interesante la descripción tan específica que hace la palabra de Dios en este versículo. Levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro. Y es interesante el doble énfasis que la palabra de Dios le da a esto, ¿verdad? Porque hoy en día, en el invierno, muchas veces está muy oscuro, pero ni siquiera es temprano, ¿verdad? 6:30, 7 de la mañana y todavía está bastante oscuro. Y no es temprano. Bueno, para algunos tal vez sí. Para algunos 7 de la mañana puede ser bastante temprano. Pero aquí lo que dice es que el Señor se levantó, y miren el énfasis, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y luego que se fue a un lugar desierto y allí comenzó a ¿qué? A orar. Qué interesante, hermanos. El Señor comenzó a orar, pero Señor, ¿tú no eres Dios? ¿Tú no eres Dios? ¿Por qué necesitas orar? Tú eres 100% Dios, pero también 100% hombre. Entonces, ¿por qué necesitas orar? Pues efectivamente por lo mismo, porque el Señor Jesús era 100% hombre y necesitaba la dependencia total y absoluta de su Padre Celestial. Pero miren lo que pasó. ¿Quién llegó? Versículo 36. Dice, le buscó Simón. El pobre Simón. El tremendo Pedro, ¿verdad? Del que se cuentan muchas historias, y algunas de ellas son reales, ¿verdad? Otras no tanto, pero le buscó Simón y los que con él estaban, y dice, y hallándole, le dijeron, Señor, hey, Padre, mira, ¿tú qué estás haciendo? Ven para acá, todos te buscan. Qué interesante, ¿verdad? Imagínense, Pedro ya estaba viviendo su cuartito de hora, porque era el pescador más famoso de esa ciudad. ¿Se pueden imaginar un pescador común y corriente? Nadie lo conocía. Y de repente, por todos los milagros que el Señor Jesús comenzó a hacer en su casa, no era el pescador más famoso. Hey, ¿dónde están haciendo milagros? Oh, en la casa de Pedro. ¿Y quién es Pedro? Yo no sé, pero allá llegaron todos. ¿Y quién es? No, el pescador. Ah, el pescador Pedro ese, en la casa de él. No, pues vamos a llegar. No, pues imagínense. Y Pedro tan intrépido, ¿verdad? Queriendo ser el mejor discípulo de todos, entonces dijo, wow, Señor, mire, mi casa se llenó de repente. Señor, tú y yo somos muy buenos, somos famosos. ¿Qué vamos a hacer, Señor? No, sabes que mira, tú sanas y yo cobro. ¿Te parece? Sí, buen negocio, Señor. Tú sanas y aquí, no, y nos vamos por lo baratito. Sí, sencillo, Señor. Pues eso fue lo que realmente hizo Pedro. Lo curioso de esto, hermanos, es que Pedro debió haber hecho lo siguiente. Vio al Señor Jesús, lo fue a buscar, vio al Señor Jesús allí postrado de rodillas, y ¿qué debió haber dicho? Hey, chicos, el Señor Jesús está orando. Déjenlo tranquilo. No, pero mire toda la gente, no importa. Él sabrá en qué momento seguirá sanando. No, Pedro, pero tú eres el compa. No importa, no, él está sanando. No, Pedro no lo vio así, hermanos. Pero no lo vio de ninguna manera, ¿verdad? Sino que fue que, y entonces interrumpió el tiempo del Señor Jesús en la oración. Pero miren lo que le dice el Señor Jesús, muy interesante. Cuando Pedro le dice, Señor, todos te buscan, él le dice, Pedro, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Porque para esto he venido. ¿Fue sorpresa para Pedro? Claro que sí, porque imagínense el montón de gente, la cantidad de personas que estaban esperando a que el Señor Jesús les siguiera sanando. Tal vez, no sé, solamente puedo arriesgar alguna opinión, pero Pedro dijo, hey, no, está bien, hey, tranquilos, cálmense, yo voy a ir a buscar al Señor que está haciendo milagros, ya mero se los traigo. Tal vez por eso fue que él se sintió medio comprometido y fue a buscar a Jesús. Pero Jesús le dijo, ¿sabes qué, Pedro? No estoy aquí para sanar a las personas. Físicamente no estoy aquí, claro, yo lo hago y lo puedo hacer porque mi identidad es amor, es misericordia. Entonces puedo sanarles, tengo el poder, lo puedo hacer, claro que sí.
pero no he venido para sanar físicamente a las personas. ¿Sabes, Pedro, a qué he venido? A predicar la palabra, a convertir a las personas, a llevar a aquellas personas a los pies de mi Padre, porque para esto he venido, para morir por esas personas. Y entonces, ¿qué dice? Y predicaba el Señor Jesús en la sinagoga de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Qué interesante, hermanos. En este pasaje yo quiero mencionar por lo menos 4 verdades que yo puedo encontrar en este pasaje, hermanos, y quiero resaltarlas rápidamente. Número 1, para llevar una vida de oración, hermanos, ¿saben qué? Hay que pagar un precio. ¿Sí? Hay que pagar un precio. Miren lo que dice el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar y allí que oraba, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos levantarnos temprano, muy de madrugada, especialmente en este tiempo cuando hace tanto frío? Qué duro, ¿verdad, hermanos? Es muy difícil. Además de eso, viendo el contexto del pasaje, estoy casi seguro que el Señor Jesús comenzó a sanar cualquier cantidad de gente, pero si tenemos el contexto de todo el Nuevo Testamento, hermanos, nos damos cuenta que el Señor Jesús no hacía campañas de sanidad como la vemos hoy en día, que llegaban 2,000, 3,000, 5,000 personas al estadio y entonces vamos a orar y se sacaban los sacos y wow, los tiraban y 300, 400 personas eran sanadas inmediatamente, como lo hacen hoy supuestamente en día, ¿verdad? El Señor Jesús no era así. Si ustedes ven todo el Nuevo Testamento, hermanos, el Señor Jesús tomaba el tiempo para acercarse al leproso, para acercarse al ciego, para acercarse al cojo, para acercarse al paralítico, para acercarse a la persona que no podía caminar, para aquella persona que bajaron del techo, ¿verdad? Tomaba el tiempo para acercarse a las personas. Inclusive cuando iba caminando, una mujer lo tomó de su manto y le dijo, caray, mi poder salió de mí. Y una mujer quedó sanada. Entonces, en términos generales, podríamos decir que el Señor Jesús sí tomaba tiempo con algunas personas. Él podía hacerlo, solamente con tronar sus dedos podía sanar a todas las personas. Claro que sí. Podía hacerlo, pero no lo hizo. Entonces, si vemos ese contexto, ¿hasta qué horas estuvo trabajando el Señor Jesús? Arriesguemos otra opinión. ¿Qué les gusta? ¿Medianoche tal vez? ¿Medianoche? ¿Se fue a dormir a esa hora? Y luego dice la palabra, levantándose muy temprano. Saben, hermanos, sí tenemos que pagar un precio para llevar una vida de oración. No necesariamente tendrá que ser en la madrugada, ¿verdad? Tal vez sí, algunos de nosotros tenemos que levantarnos y ponernos nuestra cobija encima y ponernos allí y arrodillarnos y buscar la guía del Señor, buscar la sabiduría del Señor, la dependencia del Señor en oración. Puede ser, pero también es un precio, ¿verdad? Para levantarnos de la cama cuesta, hermanos. Sí, cuesta. Hay que pagar ese precio, como el Señor Jesús lo hizo. Saliendo muy de mañana. Pero también, hermanos, para otras personas puede ser un pasatiempo. Tendrán que sacrificar un pasatiempo, tendrán que pagar un precio por un pasatiempo. Algo que les guste hacer y que constantemente lo hacen todos los días y dicen, caray, ¿cuánto tiempo dediqué a esto? ¿Por qué no se lo dedicas a la oración? O tal vez un tiempo de diversión, un tiempo de descanso, pero sea como sea, para poder tener una vida de oración, tenemos nosotros que pagar un precio. En otras palabras, tenemos que levantarnos de lo que sea que estemos haciendo e ir y buscar la presencia del Señor. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que ser proactivos, tenemos que ser intencionales. Por naturaleza, nosotros no buscamos la presencia del Señor de ninguna manera. Por ahí debemos comenzar nuestro tiempo de oración. Señor, ayúdame a buscarte a ti, a buscar tu rostro. No lo hacemos de manera natural. No necesariamente se da eso. Pero el Señor Jesús lo hizo. Nos dio un buen ejemplo. Y de hecho también en el Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Por eso, hermanos, al comienzo dije, todos conocemos la importancia de la oración, pero ¿cuánto realmente estamos orando? Como el Señor Jesús lo hizo.
necesitamos pagar un precio. Necesitamos tomar la decisión de decir, Señor, quiero pasar tiempo contigo. Pues, ¿saben por qué, hermanos? Porque hoy en día es muy difícil sacar tiempo para lo que sea. Los hermanos, las personas andamos corriendo de aquí para allá, llenos de actividades, llenos de cosas, llenos de trabajo, ¿verdad? Ni tenemos tiempo para algunas cosas que nosotros necesitamos. Y estamos atareados por todo lado. Pero independientemente de eso, hermanos, necesitamos apartar esos tiempos constantes para vivir en la presencia del Señor. De hecho, también enseñarle a nuestros hijos a orar. Pero hoy en día nuestros hijos queremos mantenerlos ocupados en todo, menos en la oración. Si están en la escuela, bien, y las tardes, bueno, haciendo tareas, pero llega el verano y que vamos para la escuelita de fútbol, y que vamos para la escuelita de voleibol, y que vamos para la escuelita de artes, y que luego entonces y los traemos a la casa súper cansados para que se vayan a dormir. Y buscamos, y entonces, ¿qué hacen los niños? Los niños crecen con esa intención, crecen con esa identidad, con ese hábito de decir, tengo que estar ocupado, tengo que estar haciendo esto, tengo que dedicar el tiempo para estas cosas. Y en medio de todo eso, ¿por qué no como padres no detenemos un momento y decimos, oye, ¿sabes qué? Regálame tu vida, de tu vida regálame 15 minutos y vamos a arrodillarnos a orar tú y yo. ¿Te parece? Mamá, vamos a orar. ¿Cuán importante, hermanos, es esto? Sí hay que pagar un precio, sí hay que detenernos, sí tenemos que levantarnos de donde estamos, hermanos. No importa si tú te levantas en la mañana como lo hizo el Señor Jesús, también tienes la posibilidad de orar 3 veces al día como lo hacía también el profeta Daniel, ¿verdad? Que abría sus ventanas y oraba 3 veces al día. Pero es importante, hermanos, tomar esta decisión. En segundo lugar, hermanos, encontramos otra verdad aquí. La oración cambia nuestra perspectiva de la vida. Miren lo que dice el versículo 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, hey Señor, todos te buscan. Qué interesante esta actitud de Pedro, ¿verdad? Básicamente, ¿qué estaba buscando Pedro? Pedro estaba diciéndole, Señor, yo necesito que tú respondas a mis necesidades. Yo soy el que necesito. Y como tú tienes el poder de satisfacer mis necesidades, entonces por eso yo vengo a ti, por eso yo te estoy buscando. Mira la cantidad de gente que hay frente a mi casa. Tú tienes el poder de sanarlos y por lo tanto tú tienes que ir allá. Tú tienes que escuchar y tienes que hacer lo que yo te digo. Y esa es la perspectiva que muchos tenemos hoy en día, que el Señor Jesús tiene que responder a nuestras peticiones de oración. Y a nuestros reclamos, y a nuestras necesidades. Y es por eso que si llegamos a tener tiempo de oración, lo llenamos con muchas de nuestras necesidades. Oramos por salud, oramos por trabajo, oramos por finanzas, oramos por el futuro, oramos por cualquier cantidad de cosas. Y vuelvo y repito, si es que oramos. Pero realmente nos detenemos un momento, hermanos, para orar y preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres? Pedro quería que el Señor siguiera sanando a más personas. Estaba disfrutando de sus 15 minutos de fama. Le faltó observación al apóstol Pedro. No se dio cuenta que el Señor Jesús estaba en una relación directa con su Padre. Y muchas veces, hermanos, nuestras oraciones no están alineadas con el reino de Dios. Dedicamos nuestro tiempo de oración para cualquier cantidad de cosas, así como Pedro, Señor, yo te vengo a buscar, pero no es para que yo haga lo que tú me estás pidiendo, sino más bien para que tú hagas lo que yo te estoy pidiendo. Necesitamos corregir eso, hermanos. Y en la medida en que nosotros tomamos tiempo, en la medida en que nosotros más oramos, esta perspectiva comienza a cambiar. Y comenzamos a darnos cuenta de todo lo que Dios tiene para ofrecernos a través de la oración. Y número 3, hermanos, esa es otra verdad que encuentro aquí. Básicamente, la oración es una invitación a seguir a Jesús. Dice el versículo 38, el Señor Jesús les dijo, vamos, a Pedro y a los que con él estaban. Vamos. ¿A dónde, Señor?
pues vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Porque para esto he venido. Y entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Esto se llama discipulado. Predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. ¿Y quiénes lo estaban viendo? Sus discípulos. Apenas comenzando su ministerio. Y es por eso que los discípulos en alguna parte de ese ministerio, de ese tiempo con el Señor Jesús, le dicen: Señor, enséñanos a orar. ¿De dónde salió, hermanos, esta invitación? ¿De dónde salió la idea de que el Señor Jesús fuera a predicar a los lugares vecinos? No, es que Él era Dios, entonces pues sí sabe todas las cosas. Pero recuerden también, hermanos, que Él era 100% hombre. ¿De dónde vino esa idea de que, Señor, tú tienes que predicar? ¿De dónde vino esa idea? ¿De dónde vino esa pasión? ¿De dónde vino ese entendimiento? Saben, hermanos, vino del tiempo de oración que el Señor estaba pasando con su Padre Celestial. Es una relación directa. Y es allí, hermano, donde tiene inicio el evangelismo y donde tiene inicio las misiones. En la oración. El Señor Jesús estaba pasando tiempo con su Padre, y entre más oraba, y no solamente eso, hermanos, sino que vemos esto constantemente en la vida del Señor Jesús. Pasó toda una noche orando antes de escoger a los 12 discípulos que iban a estar con Él. Una noche orando, solo para escoger a 12 hombres, podríamos decir: Señor, pero es que tú ya sabías cuáles eran esos 12 hombres. Tú eres Dios, ¿verdad? Tú ya conoces todas las cosas. Entonces, ¿pasar una noche completa, Señor, para escoger 12 hombres? ¿Sí? Una noche entera en oración. Lo hizo el Señor. Pasó una hora también, ¿verdad? Cuando estaba allá en el huerto de Getsemaní, le dijo a sus discípulos: hey, Pedro, Juan, tú acompáñame, Santiago. Miren, la hora ha llegado. Quédense aquí, yo voy a ir hasta allá y estaré orando. ¿Sí? Una hora después regresó. ¿Y cómo encontró a los discípulos? Tal vez como algunos de los que estamos aquí ahorita. ¿Amén? Sí. Amén. Los encontró durmiendo, hermanos. Y el Señor, ¿qué les dijo? No pueden velar ni siquiera una hora. Ni siquiera conmigo, ni siquiera estando yo con ustedes no pueden velar. Entonces fue otra vez, oró, ya no nos dice cuánto tiempo, pero probablemente pudo haber sido otra hora, diciendo: Señor, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y regresó. Chicos, ¿otra vez dormidos? Pero como es amor y misericordia, volvió otra vez a orar. Y regresando, pues ya no, ¿saben qué, chicos? Duerman. Sí, se perdió aquí la clase de oración. El Señor Jesús constantemente estaba en oración. Y por estar en oración, hermanos, de allí venía su deseo y su pasión por el evangelismo y por las misiones. Entonces, hermanos, una iglesia que evangeliza y una iglesia que hace misiones es una iglesia que está directamente relacionada con su vida de oración. Si una iglesia no ora por las almas perdidas, si una iglesia no dedica tiempo a orar por las misiones, es una iglesia que no hace misiones. Porque el deseo de evangelizar y el deseo de hacer misiones viene por medio de una vida de oración, como lo hace el Señor Jesús aquí. Estuvo orando y luego le dice: Pedro, Señor, hay personas que necesitan sanidad. Y él que dice: no, Pedro, no he venido para eso. Estaba perfectamente enfocado el Señor Jesús en lo que tenía que hacer. Por eso, hermanos, esperamos que para el próximo año seamos una iglesia viva en oración. Una iglesia que cuando los pastores o los hermanos digan: hermanos, vamos a pasar un miércoles en oración aquí 1 hora, que todos los que estén aquí puedan llegar, que paguen el precio por venir a orar a la iglesia, hermanos. Sería algo maravilloso tener este mismo grupo, pero desafortunadamente, ¿qué pasa? Vamos, hermanos, a orar. ¿Llegan cuántos? Y mucho. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración nos llega a ser una prioridad en nuestras vidas. Pero las misiones y el evangelismo están directamente relacionadas con la vida de oración de una iglesia. Pero el Señor Jesús nos está invitando, hermanos. Iglesia del Cordero, vamos. ¿A qué, Señor? A predicar. No, a predicar, pero Señor, invítame a algo más interesante, un cafecito.
invítame a jugar o invítame a comernos unas tortas, alguna cosa, Señor, pero ir a predicar. No es tan divertido esto, pero el Señor Jesús lo hizo. La oración, hermanos, entonces viene siendo una invitación para orar. El Señor Jesús nos está invitando. Y mire lo que dice su palabra, hermanos. Allí en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué estaba haciendo? Enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio. Otra vez encontramos al Señor Jesús haciendo esto. Predicando el evangelio del reino. Y además, ¿qué? Claro que sí, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué hizo el Señor Jesús? Tuvo compasión. Hermano, no dice sintió compasión. Porque una cosa es sentir compasión y la otra cosa es tener compasión. Cuando tú tienes un sentimiento de compasión, ese sentimiento muchas veces no te lleva a hacer nada. Pero cuando tú tienes compasión, que esa es la gran diferencia, el tener compasión se diferencia en el hecho de que el tener compasión te lleva a una acción, te lleva a hacer algo. El sentimiento no necesariamente te lleva a eso. Y de al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: hey chicos, pongan atención. El Señor Jesús les dijo: saben, muchachos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice, hermanos? Roguemos al Señor. Padre, rogamos, Padre, que tú levantes misioneros, Señor. Padre, como iglesia te pedimos, alineamos nuestra petición a ti, Señor, que como iglesia del Cordero tú sigas levantando misioneros, Padre. Porque esa es tu voluntad. Aquí el mismo Señor Jesús nos está exhortando a nosotros, hermanos: oren, pidan, rueguen por obreros. Porque la obra es inmensa, hay una necesidad impresionante, hermanos. Pero el Señor Jesús no solamente se queda allí en el rogar. Por eso les digo, hermanos, por eso les digo que el que tiene compasión toma decisiones. Y miren lo que sigue en el siguiente capítulo. Mateo 10, entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y ahí entonces comienza el Señor Jesús a mencionar los 12. Pero en el versículo 5, ¿qué dice el Señor Jesús? A estos 12, ¿qué hizo el Señor? Envió Jesús y les dio instrucciones. En otras palabras, los envió ¿a qué, hermanos? A predicar la palabra del Señor. Qué maravilloso, hermanos, sería que nosotros como iglesia del Cordero siguiéramos siendo una iglesia enviadora de misioneros. Los misioneros tienen que salir de nuestra congregación, hermanos. Tenemos que orar, tenemos que alinear nuestras intenciones con la voluntad del Señor. Señor, envía obreros. La mies es mucha y los obreros son pocos. Quiero mostrarles, hermanos, de que la mies es mucha. Estuvimos en Oaxaca, ustedes saben. Aquí está un grupo de zapotecos, necesitan la palabra del Señor. Alguien que vaya y les comunique el precioso mensaje de salvación. No tienen iglesia. Su nivel de español, insignificante. Envueltos en una cosmovisión tremenda de brujería, de hechicería. No hay evangelio entre ellos. Estas señoras con Anita, urgidos porque alguien les predique el evangelio en su propio idioma, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Las multitudes de los zapotecos, de los mixtecos, de los tepehuanes, de los celtales. Necesidades por todo lado aquí en nuestro querido México, hermanos. Cientos, por no decir miles, cientos de pueblos en Oaxaca, en la Sierra Tarahumara, en Guerrero, en Nayarit, en Veracruz, en Yucatán. Pueblos enteros esperando que iglesias como el Cordero envíen misioneros. ¿Saben, hermanos? La vida
de una iglesia no es solamente los domingos para venir a cantar y para venir a orar. Eso es, la verdad, lo más mínimo que podemos hacer como iglesia. La vida de una iglesia consta, hermanos, de enviar misioneros a aquellos lugares donde la palabra de Dios no ha sido predicada. Pueblos enteros, hermanos, estuvimos allí con un misionero interesante, un misionero, él es náhuatl, es un misionero de la etnia náhuatl, casado con una chica triqui, y ambos hablando en español, que no es su primer idioma, siendo misioneros en una de estas agencias, le llaman ellos allá en Oaxaca. Nos decía, hermanos, hay una necesidad impresionante aquí. Y se paró en ese cerro y nos decía, hermano, ¿tú ves ese pueblito allá? Sí, allá no hay iglesia. Y allí tampoco hay iglesia. Y en este lado tampoco, hermano. Y más allá, no, y esos dos ni hablar, porque esos dos pueblos andan en conflicto desde hace 10 años. Y se han matado unos a otros. Esa zona es muy complicada. Pero aquí, pueblos sin iglesia, pueblos sin el evangelio, pueblos sin iglesia, pueblos sin el evangelio. Si el Señor Jesús estuviera con nosotros, hubiera dicho que, miren, las multitudes, y tendría compasión de ellas. Muchas necesidades, hermanos, con los zapotecos. Ahí estuvimos en una comunidad zapoteca. Muchos pueblos necesitados de misioneros. Entonces, hermanos, el Señor Jesús quiere que nosotros como iglesia nos movamos en ese aspecto. Pero ¿cómo nos vamos a mover si no pasamos tiempo en oración en ese aspecto? Si no somos intencionales en orar por aquellas almas perdidas que están pasando una eternidad sin Cristo. Y la última lección, hermanos, que podemos encontrar en ese pasaje, volviendo al texto, la oración produce obediencia a Dios. Dice el versículo 38, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque ¿para esto qué? Para esto he venido. ¿He venido para sanar personas? No. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Pero mi principal ministerio es que realmente debo obedecer la voluntad de mi Padre, que me envió inclusive a morir por esas personas que necesitan de ti. La oración produce obediencia al Señor, hermanos. Miren esa clase de obediencia que encontramos en Juan capítulo 34, 35 al 34, 31 al 35. Dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para la siega? He aquí, alcen los ojos, como nosotros lo hicimos en Oaxaca o en cualquier parte de México, hermanos. Alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Están blancos para la siega. Hermanos, el Señor Jesús nos está haciendo una invitación hoy como iglesia. Nos está haciendo una invitación. Nos está diciendo, Iglesia del Cordero, vamos, síganme. Señor, ¿dónde quieres que vayamos? Síganme. Iglesia del Cordero, síganme. Y esta fue la invitación que le hizo también a algunas de sus personas. Algunos de sus discípulos pasó por allí, ¿verdad? Como dice allí en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar del Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque, hermanos, pongan atención, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros 2 hermanos, a Santiago y a Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando ¿qué? Otra vez las redes. También los llamó para que lo siguieran, y ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. No pude encontrar una red de pescar, hermanos, pero traté de conseguir lo más cercano posible. Ya me disculparán, pero
Está la malla de voleibol, pero yo sé que ustedes son de buena imaginación, ¿verdad? Aquí está la red de pesca que ellos tenían. Y eso, ¿saben, hermanos? Puede ser un arma de doble filo. Porque cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, síganme. Perdón, que se cayó. Bueno, ahí lo arreglamos rapidito. Eso pasa con las redes, ¿sí ven? Uno se enreda. Si el Señor Jesús nos hiciera la invitación hoy, Edwin, sígueme. Te enseñaré a ser pescador de hombres. Señor, ¿tú qué estás diciendo? ¿Tú me estás diciendo que suelte las redes? Si esta es mi vida, Señor. Esto con lo que yo me sostengo, este es mi trabajo. Tú me estás diciendo que suelte las redes. ¿De qué voy a vivir, Señor? ¿Cómo me voy a sostener? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? Señor, tú me estás diciendo que suelta las redes. Sí, Edwin, quiero que sueltes las redes. Señor, pero es que quiero tener un futuro. Quiero tener una mejor casa. Quiero tener un mejor vehículo. Quiero tener cualquier cantidad de cosas. Y el Señor, ¿qué dice? Sí, yo sé, Edwin, pero ¿sabes qué? Sígueme. Pero Señor, ¿y mi futuro? Yo quiero jubilarme con una buena jubilación, con una buena pensión. Y si me voy de misionero, entonces ¿qué? Señor, no puedo. Y entonces estamos tan enredados en nuestras redes que nos impiden seguir la invitación del Señor Jesús. No, Señor, pero es que estoy muy ocupado en la iglesia. Tengo ministerio en esto, tengo ministerio en aquello. Con eso es suficiente, Señor. ¿Por qué te voy a seguir? Sígueme. Edwin, sígueme. Señor, pero es que tengo que terminar la escuela. Y además de eso tengo muchas cosas por delante. Y mi futuro, ese futuro promisorio, ese futuro brillante que yo quiero, Señor. Sígueme. Sígueme. Suelta las redes. ¿A qué nos invita el Señor Jesús? Qué difícil es trabajar con redes, ¿verdad? Señor, ¿tú quieres que sueltes las redes? Estás loco, Señor. Me estás pidiendo algo que no puedo hacer. ¿Estás pidiendo que vaya a esos lugares en Oaxaca donde nunca el evangelio ha sido predicado? ¿Estás diciendo que deje mi carrera? ¿Que deje mi futuro, Señor? ¿Mi familia? ¿Mis hijos? ¿Quién los va a cuidar, Señor? Yo prefiero estar viajando por todo el mundo. Yo quiero conocer todo el mundo antes de morirme. Suelta las redes y sígueme. Ok, Señor, lo voy a hacer. Si es por ti, suelto las redes, Señor, y te sigo. El Señor Jesús nos está invitando, hermanos, a seguirle. Es una invitación, no tienes que hacerlo, ¿verdad? Tenemos la libertad de decir, no, yo no voy a hacerlo. Pero tenemos esa preciosa invitación para hacerlo, hermanos. Por eso le pedí al grupo de alabanza que cantara una canción que cantamos hace 8 días. Y una parte de esa canción dice, veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, Señor, me postraré y buscaré tu rostro, Señor.
¿Será que como iglesia, hermanos, el Señor nos dará esa inmensa bendición de ver una generación que se levante de aquí con pasión por las almas? Con compasión por las almas. Eso no va a ocurrir, hermanos, si no buscamos el rostro del Señor en oración. Si no nos postramos como el pastor Raúl hizo. Señor, aquí estamos. Postrados delante de ti, Señor. Buscamos tu rostro en oración. Señor, ayúdame a soltar estas redes. Señor, te pedimos por una generación con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Y ese avivamiento, hermanos, hablando históricamente en la iglesia, es un avivamiento que siempre desembocó en evangelismo y misiones. Ahí está la invitación del Señor. Oremos, hermanos. Padre, queremos darte gracias por desafiar nuestras vidas a la oración. Reconocemos, Padre, como los discípulos reconocieron que tú eres el maestro por excelencia en la oración. Reconocemos, Padre, que sinceramente no tenemos una vida de oración como la que tú tuviste, y por eso tú nos animas, Señor, y nos exhortas a vivir en oración. Porque a través de la oración, Señor, tu pasión por el evangelismo, tu pasión por las misiones, llega a ser nuestra pasión. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a soltar estas redes, Padre Santo, que nos tienen atados a nuestras propias vidas. Padre, que como Iglesia el Cordero podamos alzar los ojos y ver aquellos campos que ya están listos para la mies. Y te ruego, Padre Santo, que de aquí, de esta congregación, Señor, nos permitas ver una generación levantándose, Padre, con compasión por las misiones, por el evangelismo. Que podamos entender esto, Señor, que lo más importante es buscarte en oración, postrando nuestros corazones a ti, Señor. Gracias, oh Dios, por invitarnos a participar en lo que vienes haciendo. En tu nombre oramos. Amén.